Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, en donde semana tras semana discutimos distintos temas que son de gran interés y gran impacto para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida como sociedad, para nuestra vida como cristianos, y sobre los cuales el magisterio de la iglesia tiene algo que decir siempre. En el día de hoy vamos a estar conversando con el padre Orlando Lugo. El padre Orlando Lugo, harto conocido en nuestra diócesis de Ponce y también en todo Puerto Rico, va a estar con nosotros conversando sobre la última carta apostólica del Papa sobre el llamado a la formación en la liturgia para todos los creyentes. Y antes de continuar con el programa, necesito presentar a mi querido amigo y hermano Fernando Pacheco Valcourt, quien a partir del día de hoy estará acompañándome semana tras semana como mantenedor de este espacio, a quien le agradezco profundamente que haya dicho que sí a la invitación. Fernando es profesor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y recientemente culminó un diplomado, entiendo que fue, ¿verdad, Fernando? Sí, correcto. En responsabilidad social. Responsabilidad social. En responsabilidad social de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad de Chile, fue allí, ¿verdad? Correcto, correcto. Muy bien. Y pues lo invité a que me acompañara en este proyecto y me dijo que sí inmediatamente. Así que Fernando, bienvenido. Gracias. Gracias, Israel. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poderlos acompañar y poner mi granito de arena, ¿verdad?, en la construcción del reino. Así que espero que hablemos muchos temas de interés. Sé que las personas lo van a aprovechar y estos espacios necesitan seguirse fomentando y ampliando. Así que muchas gracias, Israel, y muchas gracias al Padre Orlando Lugo por estar aquí con nosotros. Sí, y estamos de doble fiesta porque tenemos con nosotros al padre Orlando Lugo, el padre Orlando que es párroco en la iglesia en la parroquia en la playa de Ponce, ¿verdad? Así es, en la parte pobre de de la playa de Ponce, que es la parroquia Santísimo Sacramento, aquí en la urbanización Vistas del Mar, al lado residencial Lirios del Sur. Y además de eso es profesor en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica, específicamente da clases de teología a los estudiantes de la Escuela de Derecho y dramaturgo también, porque ha estado en estos días llevando a cabo en distintos teatros en el país el musical dedicado al beato Carlos Manuel, por lo cual lo felicitamos también y le agradecemos toda la aportación que está haciendo para nuestra vida como iglesia. Bienvenido, padre. Gracias. Muchas gracias, Israel, y gracias también a Fernando y a todo el público que con gentileza nos sintoniza como dice Fernando, ¿no? Crear unos espacios de diálogo e intercambios de ideas que son tan importantes para cultivar la conciencia y para formar nuestra conciencia moral y, por supuesto, nuestra conciencia religiosa. Muy bien, padre, como mencioné en el tema que nos trae hoy aquí es el tema de la carta apostólica de Siderio de Sideravi. No, espero haberlo dicho bien, porque yo con el latín no soy tan bueno, pero es una carta apostólica que publicó el Papa Francisco el pasado 29 de junio sobre precisamente la liturgia cristiana y su belleza y la necesidad que tenemos de formarnos para poder vivir el misterio como lo debemos vivir. Una carta hermosa Así es. que les recomiendo a todo nuestro público, aquellos que no la hayan leído, muy fácil de encontrar en la página del Vaticano. Búsquenla, léanla, no es muy extensa, pero es profunda. Padre,
que me gustaría, para beneficio de nuestro público, ¿nos podría dar como una síntesis de lo que el Papa nos quiso decir con la carta? Mira, es muy importante lo que preguntas, porque es importante entender el contexto por el cual el Santo Padre escribe Desiderio Desideravit. Estamos en un proceso de mucha convulsión social, una convulsión social donde también la Iglesia no se ha habido exenta a estos problemas y controversias a nivel interno, y también aquí en Puerto Rico lo hemos podido ver. Nosotros como cristianos no tenemos que tenerle miedo a las controversias, es parte de nuestra convivencia. Lo que hay que hacer es vivir esa controversia en comunión con la Iglesia y siempre con respeto y con obediencia a lo que son las fuentes de revelación cristiana. No obstante, el Papa, precisamente bajo ese espíritu de comunión y como fruto de su oficio, recordemos que el Santo Padre es signo de unidad y de caridad en la Iglesia, por lo tanto también él es el que custodia todo lo que es el depósito de la fe y la riqueza propia de lo que el Señor quiso derramar en el mundo para la salvación del género humano. Pues el Papa, que no es tonto, perdónenme la expresión, y que ataca los temas de una forma directa, pues ha querido precisamente poner una cura pastoral, una cura doctrinal a unas controversias que se han dado específicamente dentro de la iglesia. Recuerden que le decimos que estamos viviendo un tiempo de controversias y que la iglesia no se ha visto exenta de ella. ¿Cuál es una de esas controversias que el Santo Padre quiere abordar con mucho respeto y con toda su autoridad pontificia con la carta apostólica Desiderio Desideravi? Son los excesos y los defectos. Vuelvo a repetir, los excesos litúrgicos y los defectos litúrgicos. Encontramos corrientes dentro de la iglesia donde nos dicen, si no es con casulla de guitarra, no puedes celebrar la liturgia. Bueno, eso es una parte. Encontramos también otra parte dentro de la iglesia donde vemos unos excesos litúrgicos que en el fondo no tienen nada que ver. Hay canciones que no tienen nada que ver con la liturgia, sacerdotes que celebran sin los ornamentos apropiados, sin cumplir con las rúbricas propias de la liturgia de la iglesia, que eso es ley dentro de la iglesia, porque eso es un estatuto dentro de la iglesia, que son las rúbricas litúrgicas. Entonces, encontramos una parte y otra parte, es decir, la excesa actitud de relajación litúrgica, y encontramos también aquellas estructuras excesivamente rígidas también al momento de celebrar la liturgia. El Santo Padre dice, ni uno ni otro, es decir, ni exceso ni defecto, sino, y escuche bien lo que voy a decir, fidelidad, fidelidad. La fidelidad dentro del concepto teológico, nos invita a vivir un encuentro personal con el resucitado y desde ahí expresar litúrgicamente en obediencia y comunión con la libertad propia de los hijos de Dios lo que es nuestra fe por medio de lo que él llama el único encuentro posible entre el ser humano y el misterio pascual del Señor. Como muy bien habías dicho, Israel, no es un documento muy amplio, tiene solamente 23 páginas, son 65 puntos y comienza con 3 puntos muy importantes. Primero, el hoy de la historia de la salvación, el lugar del encuentro con Cristo resucitado en este caso y el sacramento del cuerpo de Cristo. Y en esos 3 puntos iniciales, el Santo Padre de forma magistral hace un resumen, por así decirlo, de que lo que es la doctrina que siempre ha sido parte de la Iglesia, pero se expresa de una forma contemporánea en el Concilio Vaticano II, sobre todo en el documento Sacramentorum Sanctitatis Tutela. No, perdón, el Sacramento, ese es otro documento. El documento sobre la liturgia de la Iglesia. Entonces, con este resumen doctrinal, el Papa intenta dar una respuesta actual al pensamiento posmoderno. Un pensamiento posmoderno que no cree en la gracia de Dios, que no cree en la intervención divina en medio de la historia del ser humano, porque el pensamiento posmoderno dice, bueno, Israel, Fernando, esa es tu opinión, esa es tu opinión. Si tú piensas que Cristo está vivo, esa es tu opinión, pero yo no tengo por qué creer en eso. Bueno, nosotros respetamos lo que las personas quieran creer y vivir, pero independientemente de mi opinión, si Dios existe o no, Dios seguirá existiendo. Entonces, esa es la respuesta concreta, específica, que el Santo Padre quiere dar a una iglesia que vive en un mundo de posmodernidad, es decir, de personas que no creen en la existencia de Dios, que no creen que Dios entra en la historia del ser humano para salvarlo y que no creen, por supuesto,
en el encuentro con Dios a través de la liturgia de la iglesia. Entonces, el documento nace, uno, con el propósito de formar a los cristianos y le pide a las universidades, nos pide a nosotros los pastores y a todos los agentes de pastoral que nos formemos. Número dos, que demos una respuesta al mundo postmoderno. Y número tres, que en esa respuesta al mundo postmoderno, nosotros demos testimonio de fidelidad para evitar la radicalización de las posturas o excesivamente relajados o excesivamente restringidos. El punto medio, que es la virtud, no es un poquito de un lado y un poquito de otro. A eso no se refiere el Santo Padre, sino que el punto medio, que es la virtud, es la fidelidad a Cristo resucitado. Y por eso que entonces el Santo Padre en estos puntos, en estos 65 puntos, invita a una reflexión personal, a una formación de la conciencia y a una invitación clara de entender lo que el Santo Padre quiere que nosotros entendamos para comunicarlo en un proceso formativo. Muy bien. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para el padre? Padre, muy interesante y muy claro lo que expone. Esa formación de la conciencia en estos tiempos, Padre. ¿Qué consejo usted nos puede dar y al público que nos escucha para nosotros mantener esa formación de conciencia en este hombre-mujer postmoderno, ¿verdad? Que tiene un pensamiento tal vez un poquito fragmentado, como el Papa nos recuerda en la carta, escaso de fe y queriendo ver grandes signos para tal vez creer en algo. ¿Cómo usted nos puede ayudar en cuanto a algún consejo sobre esa formación de conciencia? Mira, esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta de cómo formamos la conciencia moral y en este caso esta conciencia litúrgica. El Santo Padre en diferentes puntos a lo largo de su carta apostólica Desideri y Desiderabit invita a que confrontemos al ser humano con sus necesidades vitales. ¿Y qué significa esto? No es otra cosa que lo que siempre la Iglesia ha dicho y en la filosofía se desarrolla, en la filosofía jurídica también se desarrolla, que es ir a la esencia de lo que al ser humano le afecta vitalmente, lo que nosotros llamamos las preguntas vitales. La vida, la muerte, el amor, el orden público, la justicia, la paz. Todos los seres humanos de la época postmoderna, como de la antigua, la contemporánea, etcétera, siempre somos personas que necesitamos paz, que necesitamos orden, que necesitamos amor. Es decir, siempre necesitamos reflexionar sobre aquellas preguntas vitales. Vitales vienen de vida, de que sin esas preguntas, sin yo contestar esas preguntas, mi vida no tiene sentido. El postmoderno, dice el Santo Padre, es una persona muy vacía en su interior. Es una persona que sin formarse busca cualquier cosa para llenar su interior. Y ahí entonces entra, digamos, la capacidad que tienen ustedes como profesores laicos, la capacidad que tengo yo como clérigo de la iglesia, de intentar tocar la fibra vital del ser humano contemporáneo. ¿Cuántas personas no vienen a mi oficina, que seguramente también estudiantes irán a su oficina a decir, ya yo no creo en la justicia, no creo en el amor, yo no creo en la paz? Por supuesto, si no creo en eso que es muy accesible a nuestra realidad humana, no creo en la salvación, ¿verdad? Porque un ser humano que no se construye a sí mismo no puede mirar hacia el cielo. Entonces, el Santo Padre dice, volvamos nuevamente a las preguntas vitales y hagamos que la gente vea que su necesidad de amor, que su necesidad de tener respuestas, por ejemplo, sobre el drama de la muerte, que sus necesidades para vivir en paz, para poder entender el mundo desde una perspectiva diversa, que yo no pueda o que yo no pierda, digamos, mi salud mental. Todas esas preguntas vitales, todas las responde Cristo y todo ser humano puede encontrarse con ese Cristo a través de una experiencia litúrgica. Es decir, volver nuevamente al encuentro con Cristo. De hecho, en concreto, lo dice en el punto número 3, perdón, el punto número 2, donde el subtítulo de la Desiderio Desiderabit dice lugar de encuentro con Cristo. Y vuelve nuevamente el Papa a desarrollar toda la teología que es parte del depósito de la fe de la Iglesia, teología de Cristo resucitado. Cita, por ejemplo, a los discípulos de Maús que caminan, que son acompañados en su dolor por Cristo resucitado, es decir, son acompañados en su necesidad vital. Y en el encuentro con Cristo resucitado, que es un encuentro que ustedes y yo podemos tener hoy día, por ejemplo, en la celebración litúrgica de la Eucaristía, en ese encuentro ellos sintieron como su corazón se llenó de fuego.
se llenó de amor. Y con todo el respeto que me merecen mis hermanos sacerdotes y con todo el respeto que muchas veces me merecen mis hermanos laicos, muchas veces nosotros hemos perdido los detalles litúrgicos que son absolutamente fundamentales para que el pueblo cristiano, hombres y mujeres, sientan el fuego de amor de Cristo resucitado en sus corazones. Sientan que sus corazones se llenen de verdad, que sus corazones adquieren sentido y que sus respuestas o sus preguntas vitales obtienen respuestas vitales conforme a la doctrina de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos recuerda algo que nos recuerda también la Desiderio Desiderabit, que Dios habla a la conciencia. Vuelvo a repetir porque es la pregunta de Fernando, ¿cómo formamos la conciencia? Dios habla a la conciencia del ser humano a través de la liturgia celebrada en conformidad con la comunión de la Iglesia. No una liturgia celebrada como yo entiendo que la gente lo va a entender. No una liturgia celebrada con elementos que son totalmente ajenos a su naturaleza. No con la liturgia celebrada bajo unas normativas estrictas que solamente apelan a mi devoción personal. No, no, no. Una liturgia celebrada en donde todo el mundo comprenda, en donde todo el mundo participe activa y fructuosamente, que son dos conceptos que el Papa recoge nuevamente del Concilio Vaticano II y los plasma en la Desiderio Desideravi, dice activa. Yo soy parte activa de la celebración, fructuosa. Yo siempre que voy, por ejemplo, al sacramento de la Eucaristía, siempre recibo frutos. Y el ser humano tiene que entender que siempre que va a misa, siempre, siempre, siempre va a recibir frutos. Los agentes de pastoral y los sacerdotes tenemos que celebrar los sacramentos de la Iglesia de forma que el pueblo participe de forma activa y siempre, siempre, siempre reciba frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos de santidad. Aquellos que apelan a la conciencia y aquellos que llenan los vacíos existenciales del hombre. Es decir, las que llenan de respuestas las preguntas existenciales del ser humano. ¿Cómo formamos la conciencia? Apelando a las preguntas existenciales que todos los seres humanos tenemos, creyentes y no creyentes. Fíjese, padre, me parece muy interesante esto que usted nos dice, porque es algo que esta posmodernidad nos ha de una u otra manera afectado un poco a todos. El Papa insiste mucho en la carta apostólica en la necesidad de que entendamos que todos los que acudimos a la Eucaristía estamos celebrándola junto a Cristo, ¿verdad? Y un poco, quizás nosotros los creyentes en muchas ocasiones, un poco departamentalizamos nuestra fe, ¿verdad? Y cuando vamos a la misa, pues vamos a escuchar misa. Escucho muchas personas que dicen, voy a escuchar la misa. No, no vas a Claro. escucharla, tú vas a celebrar la misa junto con el ministro ordenado que está allí, con el sacerdote, el presbítero que actúa en persona de Cristo, ¿verdad? En representación de Cristo en la misma. Y esa capacidad de ver el misticismo, de Eso es. asombrarnos con el misterio, Lo dice el es Papa, el algo asombro. que el Papa lo menciona mucho. Y ¿cómo podemos volver a reconectarnos con este asombro y con el misticismo? Con la humildad. Es decir, la humildad de que estoy celebrando algo porque el Señor me ama. Es decir, a nosotros en el seminario, en mi caso en el seminario de Madrid y de Toledo, siempre nos insistieron también en conformidad con la doctrina de la Iglesia, que nunca nos acostumbremos a lo divino, nunca, nunca. Yo veo hermanos míos sacerdotes, veo incluso las celebraciones litúrgicas no solamente las preside un presbítero, también las preside un diácono, también las preside un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, también las preside un laico enviado por la Iglesia para hacer algunos gestos litúrgicos importantes, ¿no? Entonces, quien celebre tiene que celebrar con la humildad de Cristo, sabiendo que ciertamente no somos dignos de recibir tan grande honor, pero el Señor nos dignifica para ser testigos de un momento que sobrepasa nuestro raciocinio. San Agustín decía, al final del siglo IV, siglo V, que él tenía una expresión maravillosa, la voy a parafrasear, cuando él tenía la forma consagrada en sus manos, decía algo más o menos así. En mis manos está cargando la totalidad del misterio que mi mente jamás tendrá toda una vida para comprender. Eso es dejarse sorprender. ¿Y cómo nos dejamos sorprender? Primero, desarrollando la virtud de la humildad. Número 2, formando nuestras conciencias. ¿Qué es lo que yo tengo en la mano?
a Dios. ¡Ah! ¿Cómo? Sí, a Dios, a Dios. Y nosotros como predicadores, nosotros como educadores, no podemos endulzar la doctrina para que el mundo la entienda conforme a como la quiere entender. No, no, no. Una vez, un obispo auxiliar de Madrid, en una pregunta que yo le lancé siendo seminarista en el Seminario Conciliar de Madrid, yo le hice una pregunta a don Eugenio Romero Pose, ya falleció, para mí uno de los patrólogos más importantes del mundo, y no lo digo por exagerar, sino que los grandes libros de patrología actualmente que se leen en el mundo son de Eugenio Romero Pose, y él fue uno de mis formadores, fue entonces uno de los obispos auxiliares de Madrid de entonces, y estaba dándonos una charla a nosotros los seminaristas, y yo le pregunté cómo nosotros podemos evangelizar a los jóvenes de hoy, que es un poco la pregunta que el Papa se hace la Desiderio Desiderabit, cómo formar la conciencia de los seres humanos de hoy. Y don Eugenio Romero Pose me dio una expresión que a mí siempre se me ha quedado grabado como fuego en el corazón, que en este espacio tuyo de Israel y de Fernando, quiero compartir. Eugenio Romero Pose me respondió de la siguiente forma: hay que responderle con todo y su escándalo. Obviamente, don Eugenio no se refería a un escándalo negativo moralmente hablando, sino al escándalo de la verdad. Es decir, yo tengo a Cristo resucitado en mis manos, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. A quien yo le hablo es a Jesús resucitado. Esa vela representa a Cristo que está vivo, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. El sacerdote, cuando perdona los pecados, es Cristo que perdona. Tus pecados son perdonados. Es la autoridad de Cristo. Algunos hermanos nuestros cristianos quieren precisamente atacar esa autoridad. Y incluso nos dicen que la Iglesia Católica tiene una pretensión de superioridad en estos casos. No, no, la Iglesia no tiene ninguna pretensión de superioridad. La Iglesia actúa con humildad ante el misterio que sorprende. Yo no puedo cambiar el misterio. Si es Cristo quien te perdona, es Cristo quien te perdona y punto. Si es Cristo el que se hace realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar con las palabras de consagración pronunciadas por el sacerdote, legítimamente ordenado para ello, es Cristo el que se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es una pretensión de superioridad, es una ejecución en comunión con la Iglesia, en humildad, conforme a la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros nos dejamos sorprender? Primero, desarrollando la humildad que caracteriza a los hijos de Dios, que saben que todo lo recibimos de nuestro Padre, que sabes que nos sentimos totalmente amados por Él y que no existe un mérito exclusivamente personal que merezca el cielo, sino porque es el Señor el que me da su gracia para hacerlo y la disposición humana que la realiza en nosotros. Y número dos, en una formación clara de la doctrina sin endulzarla, acompañando a las personas para que la puedan entender. Claro que sí, acompañándonos con argumentos, con explicaciones, con ejemplos, con analogías, claro que sí, pero sin endulzarla. Es decir, la iglesia tiene que predicar lo que es, punto. Y lo que es ontológicamente es lo que recibe de Dios. Y lo que recibe de Dios, a su vez, tenemos que transmitirlo, y nos dice el Papa en la Desiderio Desiderabit, con palabras sencillas, con nuevos gestos, pero con fidelidad, que es el punto medio. Que el punto medio, vuelvo a repetir, no es un poquito de un lado y un poquito del otro, sino que el punto medio es la fidelidad que promueve la Iglesia entre el encuentro personal del ser humano con Cristo resucitado. Excelente, padre. Muchas gracias por su contestación. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso continuamos esta conversación con el padre Orlando Lugo en referencia a este tema de la Carta Apostólica. No se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos nuevamente a este segundo segmento de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy estamos conversando con el padre Orlando Lugo sobre la Carta Apostólica Desiderio Desiderabit de el Papa Francisco sobre la liturgia cristiana y la necesidad que tenemos de formarnos en la misma. Fernando, ¿tienes alguna pregunta adicional para el padre? Sí, muchas gracias, Israel. Padre, excelente el diálogo con usted. Usted menciona la fidelidad, mantenernos ahí en esa fidelidad y del mismo modo, pues el Papa menciona
esa fidelidad y en ese balance, dejar ese espacio para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que usted nos pudiera abundar un poco, aquí tenemos diversos radioescuchas, de cómo dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Mm. dejarle, yo a veces le explico a los jóvenes, con la poca experiencia que tengo, que uno a veces es como esa plumita que va por ahí y ese viento que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Es el Espíritu Santo llevándonos, ¿verdad? Pero sin caer en extremos. ¿Cómo usted nos pudiera abundar un poquito sobre eso? ¿Cómo el Espíritu Santo podemos dejar que obre y se manifieste plenamente sin que nosotros tratemos, ¿verdad?, de que nuestra voluntad contamine un poco esa dinámica? Wow, muchachos, eso es lo malo de, pues, de enfrentarse a abogados y a licenciados y a cosas, ¿no? Pero son las preguntas que a mí me encantan, la verdad, porque son las que me explotan la cabeza y las que con todo respeto tengo que decir, yo constantemente estoy reflexionando. A mí me encanta pensar estas cosas. Mira, el Espíritu Santo es más normal de lo que nosotros pensamos. Y eso, ¿verdad? Yo he trabajado como asesor de la Renovación Carismática Católica por muchos años ya. En nuestra diócesis ya tuve que ceder esto al Padre Jesús Rangel, que lo hace excelentemente bien, por supuesto, mejor que yo. Pero nosotros tocábamos este tema de cómo dejarnos tocar por el Espíritu Santo, porque es el Papa Benedicto XVI, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y por lo tanto es una de las tres personas que más desconocemos los cristianos. Es decir, desconocemos, digamos, su origen, desconocemos, por ejemplo, la forma, que es la pregunta que Fernando me hace, la forma en cómo él actúa en la iglesia. Y el Papa Benedicto XVI nos da unas claves que, por supuesto, el Santo Padre Francisco recoge también en la Desiderio y Desideravi. Recuerden que ellos, los Santos Padres, hablan en conformidad con la doctrina de la Iglesia y con su tradición, y por supuesto con la Sagrada Escritura, porque es precisamente parte de su oficio explicarnos de forma contemporánea lo que siempre ha sido verdad para la Iglesia, y lo que siempre ha sido verdad para la Iglesia es lo que la Iglesia recibió del mismo Cristo. Entonces, ¿qué dice el Papa Benedicto XVI? Que lo recoge el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi. La fidelidad me mueve a una vida en comunión con la Iglesia. Yo siempre le digo a la renovación carismática, le digo a mis jóvenes, le digo a mis estudiantes, a mis feligreses, que cuando uno sabe que el Espíritu Santo está actuando en uno, es cuando uno, aunque no entienda lo que está ocurriendo, vivo mi crisis o vivo mi alegría o vivo mis necesidades en comunión con la iglesia. Y voy a dar un pequeño ejemplo, Fernando, a esto. Por ejemplo, en el proceso bueno, vamos un poco el siglo XVI, XVII y XVIII de la iglesia, específicamente, sobre todo ante la revolución que presentó Martín Lutero, que eventualmente se divide la iglesia entre protestantes, que es lo que llaman la Reforma Protestante. En ese tiempo en que Martín Lutero decide presentar sus 90 y tantas tesis, en ese tiempo también existían otras personas dentro de la iglesia que decían muchas cosas muy parecidas a Martín Lutero. Por ejemplo, la santidad del Papa, la santidad de los ministros, etcétera, etcétera. ¿Quiénes fueron estas personas casi contemporáneas e incluso contemporáneas con Martín Lutero? Un tal Ignacio de Loyola, un tal o una tal Catalina de Siena, o una tal Teresa de Jesús. ¿Cuál fue la diferencia de Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Ignacio de Loyola, con, por ejemplo, Martín Lutero? Que supieron presentar sus inquietudes en comunión con la iglesia. A diferencia de Martín Lutero, que presentó sus inquietudes motivados quizás por los príncipes alemanes de su tiempo, etcétera, etcétera, por los poderes políticos de su tiempo, presentó muchas inquietudes similares a estos otros, pero rompió la comunión de la iglesia. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo actuó, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús? Y digamos, no es que no haya actuado, yo no me atreveré a decir eso, pero digamos que Martín Lutero no se dejó inspirar del todo por el Espíritu Santo cuando eventualmente fomenta y concreta el rompimiento con la iglesia y crea, por ejemplo, la Reforma Protestante. Porque Teresa de Jesús, por ejemplo, vivió sus diferencias en comunión con la iglesia. Entonces, ¿qué significa en comunión con la iglesia? Que yo no tengo la verdad absoluta. Yo no la tengo. Por más formación, por más títulos doctorales que podamos tener, lo que sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene la iglesia como depósito de su fe. Entonces, ¿qué dice el Santo Padre?
¿Cómo nos dejamos formar por el Espíritu Santo? Mira, yo no pretendo que todo el mundo entienda lo que yo entiendo. Lo que yo sí pretendo es que entendamos que la iglesia tiene más sabiduría que yo y lo que no entienda, continuar un proceso de formación hasta que lo entienda. Hasta que lo entienda. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros? Sobre todo, esta es mi opinión, viviendo al máximo la comunión de la iglesia, aunque me enoje con mi obispo, aunque me enoje con los curas, aunque me enoje con la pontificia, aunque me enoje con todo. ¿Por qué? Porque, como también se dice en la Sagrada Escritura, en el transcurso del tiempo conoceremos la verdad. Nosotros tenemos que tener esa paciencia humilde para vivir en comunión con la iglesia y dejarnos educar por la iglesia para que poco a poco vayamos entendiendo lo que en un principio no entendemos. Y para eso, para vivir en comunión, la iglesia nos da sus mandamientos, la iglesia nos da en el contexto litúrgico propiamente las reglas litúrgicas, que son las rúbricas. ¿Para qué? Para vivir esa comunión plena. Y es curioso, Fernando, porque esto lo conecto con algo que dijo Israel en la intervención pasada, que la comunión con la iglesia se vive no solamente en espíritu, sino en conciencia y físicamente. Lo recuerda el Santo Padre, la Desideravi. Algo que recuerda también el Concilio Vaticano II en los documentos propios de la renovación litúrgica. Por ejemplo, las personas que están toda la misa arrodilladas. ¡Ay, qué devoción más hermosa! ¡Ay, pero mira qué personas más devotas! Dice el Papa. Suave, suave, suave. Porque la comunión con la iglesia también se vive en gestos externos. Cuando hay que ponernos de pie, nos ponemos de pie. Cuando hay que arrodillarnos, hay que arrodillarnos. Cuando hay que sentarnos, hay que sentarnos. Cuando hay que hacer la aclamación del Evangelio, la hacemos todos juntos, no unos por delante y otros por detrás. Expresar la comunión con la iglesia no es solamente expresarlo en ideas, no es solamente expresarlo en espíritu, ¿verdad? En emociones, en sentimientos, emociones del alma, sino también se expresa la comunión en mis gestos externos. Yo no puedo pasar, por más devoción que me represente, toda la misa arrodillado porque a mí me hace bien. No, no. La liturgia dice, no, hay que ponerse de pie por un sentido. Pues hay que formarse cuál es el sentido de ponerse de pie. Hay que sentarse y sentarse también tiene un sentido. Hay que formarse para saber qué sentido tiene el sentarse. Las canciones, la iglesia no está en contra del latín, no está en contra del canto gregoriano. Lo que está en contra es de utilizar canciones que nada tienen que ver ni con la fe ni con la liturgia para animar la devoción particular de nadie. Por lo tanto, ¿cómo nos dejamos tocar por el Espíritu Santo? Viviendo en comunión. Esa comunión me ayudará a permanecer en ella hasta que me forme con la humildad propia de los santos, de los hijos de Dios, para permitirme a mí el privilegio de ir entendiendo poco a poco lo que el Espíritu Santo quiere regalarme con paciencia. Mientras tanto, vivo la comunión no solamente en mente, sino solamente en espíritu, sino también físicamente en esa comunión que me ayuda a tener un encuentro personal y mucho más vivo y eficaz con el Espíritu Santo. Y luego cuando tú miras para atrás, Fernando, dices, caramba, como que yo he cambiado. Caramba, soy una persona más paciente. Caramba, ahora puedo disfrutar más la Eucaristía. Caramba, ahora entiendo la belleza de la comunidad. Caramba, ahora entiendo por qué nada sustituye la celebración eucarística. Ahora entiendo por qué no existe una oración más perfecta que la celebración eucarística. Ahora entiendo el valor de una hora santa. Ahora entiendo el valor del sacramento de la reconciliación. Y no tengo por qué dejarme llevar por el miedo o por la falta de devoción. Cómo vivimos dejándonos formar con el Espíritu Santo es más normal de lo que nosotros creemos. Yo le decía a los miembros de la renovación carismática, ¿por qué tenemos que decir que solamente el Espíritu Santo actúa cuando alguien cae en descanso? Yo en lo personal nunca he caído en descanso. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo en mí no actúe. ¿Ves? Entonces, la iglesia da un camino de comunión para dejarnos encontrar por su Espíritu Santo. Por lo tanto, con humildad nos unimos a la comunión con la iglesia y caminamos con ella, sobre todo en este camino sinodal. Caminamos con la iglesia hasta dejar que el Espíritu Santo me toque, me transforme. Algunas veces ni siquiera me daré cuenta que el Espíritu Santo me está tocando y me está transformando. Solamente me daré cuenta
cuando me vuelva a encontrar con los mismos problemas humanos de siempre y lo sepa entender y afrontar de una forma diversa. Y dirá, caramba, el Espíritu Santo me ha tocado, bendito sea Dios. Fíjese, padre, me parece interesantísimo lo que usted trae, que el Papa lo toca en la Carta Apostólica sobre la celebración comunitaria. Yo, cuando leí la carta, quedé asombradísimo con que el Papa tocara esa parte, porque en mi reflexión como cristiano, yo he podido entender el concepto de que todos somos miembros y partes del cuerpo místico de Jesús en la iglesia. Y lo he podido entender al caer en la conciencia de que yo no celebro la misa solo, sino que la celebro Así en es. comunidad. Y no es fácil entenderlo en muchas ocasiones, pero cuando uno cae en ese conocimiento, es hermoso el tu poder compartir con tu comunidad y celebrar junto con ella la Eucaristía. Ustedes dos son expertos en doctrina social de iglesia, en orden social, etcétera. Y sabemos que el ser humano no se realiza solo en la vida, sino hay un componente social que nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y a desarrollar las cualidades propias de una persona civilizada. Pues igual en la iglesia. De hecho, el punto que has traído es el punto número 3 de la carta apostólica Desiderio Desiderabit, donde dice sacramento del cuerpo de Cristo. Y en ese punto número 3, que yo invito a todo nuestro público a que, como muy bien dijo Israel, saquen este documento que es fácil de leer, leanlo en los grupos de jóvenes, en los grupos de oración, en los círculos de oración, en donde sea, pero háganlo porque es la instrucción del Santo Padre en beneficio de nuestra alma. El Santo Padre se atreve con toda su autoridad a decir una frase como la siguiente: la Eucaristía, la celebración litúrgica es y aquí viene y cito directamente al Santo Padre, la única posibilidad, esto es fuerte, la única posibilidad de participación como hijos. La única. Y eso no es una pretensión, eso es una verdad. Verdad. Pretensión sería que yo obligara a la gente a participar en esto. No, 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 no. Nosotros no podemos obligar a nadie, pero tenemos que predicar la verdad. El Santo Padre dice algo tan importante que en el fondo echa por tierra todas las acusaciones que incluso miembros de la iglesia le hacen al Santo Padre, que hay que amarlo, protegerlo y defenderlo. ¿Bien? Donde en el fondo se le critica al Papa de ser relativista. Mira la Pachamama y ahora también la... No, 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 no. El Santo Padre está claro, pero el Santo Padre respeta las culturas. Y como ha hecho la iglesia siempre, en ese respeto, intenta identificar lo que hay de semilla de Cristo para ir purificando sus excesos y llevarlo a lo que él mismo dice, la Desiderio Desiderabit, llevarlos al encuentro con la única posibilidad de participación como hijos, que es en la liturgia de la iglesia. Cuando nosotros como cristianos, que pretendemos ser cristianos serios, entendemos o reflexionamos sobre estas expresiones tan categóricas, la única posibilidad de participación como hijos, uno dice, caramba, yo no sé por qué yo tengo que anteponer el domingo por irme de playa, o el domingo por el simplemente seguir viendo la Eucaristía digitalmente, cuando ya puedo ir presencialmente, o sustituir el domingo con cualquier otra actividad religiosa pudiendo asistir a la Eucaristía dominicana. No, para personas comprometidas, la única posibilidad de encuentro con mi Dios es la Eucaristía, pues yo vibro de amor por estar ahí. Pues yo vibro de necesidad vital, que era lo que decíamos al principio de este maravilloso espacio donde podemos comunicarnos con nuestro pueblo, donde yo vibro, donde mi libertad me empuja a estar en la fuente misma de la libertad. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos toda la vida cristiana. El Concilio Vaticano II nos recalca algo que el Santo Padre nuevamente recoge en la Desiderio Desiderabit. Es la liturgia, el principio y el culmen. El principio y el culmen de toda la actividad de la iglesia. A los pies de Cristo, en el Santísimo Sacramento comienza todo. Y a los pies de Cristo, en el Santísimo Sacramento, culmina todo. Es el centro, principio y culmen de la vida de la iglesia. Entonces deberíamos reflexionar nuestras propias conciencias, ya que estamos hablando del tema de la conciencia. ¿Yo vivo la Eucaristía o la liturgia de la iglesia de la forma en cómo la iglesia me lo está pidiendo?
cada cual que tome sus decisiones en cuanto a ese supuesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos un examen de conciencia, de ver si yo aplico lo que la iglesia me invita a aplicar, entonces yo podré dar respuesta a lo que Fernando Pacheco me decía. Es decir, entonces yo podré decir, caramba, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo me está tocando? Cuando en mi examen de conciencia, yo digo, caramba, muchas de las cosas que la iglesia me pide las hago, otras cosas las hago a medias, otras cosas no las hago. Por lo tanto, las que no las hago, comienzo a hacerlas, y las que hago a medias, como el Beato Carlos Manuel nos dice, hacerlas bien hechas. Cuando yo comienzo a poner en orden mi vida en conformidad con lo que la iglesia me pide, entonces yo podré decir e incluso gritar a los cuatro vientos que mi vida está siendo llevada totalmente, sin error, por el Espíritu Santo. Muchas gracias por esa explicación, padre, que definitivamente mueve corazones. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para el padre? Ay, qué miedo. ¿Cuánto nos queda, Israel? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan como unos 5 minutos Bien. aproximadamente. Estamos bien. Bueno, nada, pues nos da tiempo, padre. Yo quisiera, ¿verdad? Excelente su exposición. No irnos sin antes hablar un poquito del arte. Muy interesante que el Papa menciona de cómo Mm. el presbítero debe ejercer ese arte, ¿verdad? Dejarse llevar y siempre siguiendo las rúbricas, ¿verdad? Y las instrucciones correspondientes de la iglesia, pero cómo ese arte, y no, me gustaría que nos diera un ejemplo de cómo usted celebra la Eucaristía y deja que el Señor, ¿verdad? Que es el artífice supremo, pues, obre en usted para llevar a cabo esa Eucaristía de una manera artística. Ay, santo Jesús. Vamos a ver. Por eso dije que Israel no puedes poner a Fernando a hacerme preguntas. Entonces, mira, Dios, lo dice la metafísica, que es filosofía en la iglesia, Dios es la fuente misma de la belleza. Por lo tanto, vivir en comunión con la iglesia es manifestar la belleza única que se expresa humanamente de diversas formas, pero es expresar la belleza única que nace de una vida que quiere ser santa. Por eso las obras de arte más bellas en la iglesia se llaman los santos. Son las obras de arte más bellas. Si nos vamos un poco a la historia de la iglesia, que tampoco la vamos a cubrir en este momento, precisamente la iglesia siempre ha utilizado el arte para mostrar la belleza de Dios. Desde las catacumbas, nos vamos sobre todo en esa época medieval, donde incluso había una alta tasa de personas que no sabían ni leer ni escribir, y se utilizaban las iglesias, el arte en las iglesias para educar y catequizar a las personas. Luego nos vamos quizás a historias más recientes, sin querer hacer un proceso cronológico estricto, donde, por ejemplo, el Santo Padre, Juan Pablo II, cuando todavía no era presbítero, en Polonia, utilizó el teatro para mantener la identidad polaca, que es una identidad cristiana, ante, sobre todo, los avances del comunismo en Europa de entonces. Luego entonces vemos más cercano cómo, sobre todo en Europa, la iglesia continúa fomentando el arte como una expresión de encuentro personal con Cristo y también como una expresión de catequizar a quien no conoce a Cristo. Es decir, son dos vertientes importantes del arte. Una, expresar, y otra, catequizar. Expresar la belleza de Dios y en esa expresión catequizar la conciencia precisamente del pueblo cristiano y del pueblo incluso no cristiano, que a través del arte puede entender, por ejemplo, el misterio de la encarnación, entre otras cosas. Pues, ¿cómo hacemos hoy día sin entrar en un espectáculo, ¿verdad? Porque no es lo mismo el arte que un espectáculo. Yo no puedo convertir la Eucaristía en un espectáculo, pero yo sí tengo que celebrar con arte, ¿verdad? El misterio, por ejemplo, eucarístico, donde se muestre la belleza de Dios. Pues quizás vamos a lo mismo, pero variado. Como un sacerdote, sacándome un poco del contexto sin personalizarlo, ¿no? ¿Cómo un sacerdote puede celebrar con arte? Celebrando con humildad, con devoción y como lo pide la iglesia. Es verdad que algunos sacerdotes tienen unos carismas más desarrollados que otros. Por ejemplo, algunas personas me dicen, padre, me gusta su misa. Bueno, mi misa, yo no hago un espectáculo.
¿verdad? Pues el Señor me ha dado, ¿verdad? Con toda humildad, el don de la palabra. Yo vengo del mundo de las comunicaciones, del mundo del periodismo, donde se cultiva esto. Por lo tanto, yo aprovecho mi homilía para intentar comunicar con efectividad mi experiencia personal con Cristo y con la iglesia. Y eso quizás es lo que la iglesia está buscando. Y yo no soy el único. Muchísimos hermanos nuestros, hombres y mujeres, profesores como ustedes, tienen ese don de la palabra, tienen ese carisma, y el Papa y la iglesia nos invita a comunicarlos con sencillez. De hecho, eso está en Desiderio Desideravi, con sencillez y profundidad. Es decir, ser sencillo no te quita la profundidad, y ser profundo no necesariamente dejas de ser sencillo con esto. Para eso hay que educarse, para eso hay que cultivarse. Si tú no tienes ese don, hay que pedirlo, hay que cultivarlo, porque también nos recuerda el magisterio de la iglesia que todos esos dones y carismas son don y tarea. Es decir, yo recibo de Dios el don de la predicación, pero tengo que desarrollar la tarea de cómo poder desarrollar ese don al máximo, y hace falta, por supuesto, un compromiso personal, no solamente del presbítero, sino de todos los agentes de pastoral. ¿Cómo celebramos con arte? Viviendo en comunión con la iglesia y sobre todo intentando ser santos, ¿verdad? Porque de nada vale que yo promueva la santidad de Cristo si en mi vida interior, si en mi vida espiritual como sacerdote, yo no busco con deseo imperante en mi interior, aunque con 1000 dificultades, la santidad. Si yo no vivo lo que predico, la gente se dará cuenta. Y eso es parte de la celebración con humildad. Celebrar algo que yo vivo, celebrar algo que yo predico no solamente con mi palabra, sino con el ejemplo. Cometo muchos errores, pues me levanto como cualquier hijo de vecino, y para levantarme voy precisamente a la liturgia de la iglesia, me confieso, la oración diaria, el culto diario, etcétera, etcétera, para poder entonces celebrar con arte y que nuestras iglesias expresen ese arte que es tan importante para que el mundo pueda conocer la belleza de Dios y entre en su misterio. Nada como el poder del testimonio. Así es. No hay sustitución al testimonio de una vida vivida conforme a lo que uno cree. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Nos quedaríamos aquí el resto del día hablando con el padre Orlando sobre este tema, pero no tenemos tiempo para más. Nos vamos, yo creo que todos, con una asignación de darle a la Eucaristía el lugar que corresponde, centro y culmen de nuestra vida cristiana. Así que nuevamente invito a todos nuestros radioescuchas a que busquen esta carta apostólica Desiderio Desideravit. Aquellos que no la han leído todavía, léanla, internalícenla, vívanla, ¿verdad? Y sobre todo, vivan a Cristo presente y celebrante en la Eucaristía. Sin más, le doy las gracias al padre Orlando, a Fernando por estar aquí en el día de hoy, y despido este programa hasta la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan todos muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.